comunicábamos con vos para hablar sobre lo que tuvo lugar hoy en el Congreso, dentro del recinto y fuera del recinto. Una cosa es lo que pasaba con la exposición de Guillermo Francos y otra cosa es lo que ocurría fuera con la movilización y cierta represión que hubo sobre todo a personas con cierta vulnerabilidad, como adultos mayores y niños. ¿Tuviste oportunidad de ver qué ocurrió, de seguir de cerca esos episodios? Mira, poco. La verdad que el operativo era totalmente desproporcionado. Hubo un momento donde se hizo un pequeño cuarto intermedio, porque ya hacía varias horas que el jefe de gabinete estaba hablando y yo intenté cruzar a mi oficina y lo que vi es un despliegue, como si hubiera una gran manifestación, y en realidad había en la esquina un grupo de jubilados y un grupo de militantes de izquierda muy combativos, pero la verdad que los vi de lejos y el operativo sí totalmente desmedido. De hecho, no nos dejaban cruzar, la policía nos decía que crucemos por la esquina, mucho maltrato incluso a mí. Fue muy desprolijo y muy desproporcionado el operativo, porque me parece que tiene más que ver con la campaña de la ministra en la Ciudad de Buenos Aires, sí, que con realmente lo que es necesario para una sesión en el Congreso, ¿no? Decíamos con Maya que parece que el gobierno constantemente corre la vara corre los límites hacia esta demostración de poder que no entendemos bien a qué apunta. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, accionar que viene mostrando este gobierno. Sí, yo creo, a ver, yo valoro que se pueda circular, obviamente, como cualquier otro ciudadano, que no esté cortada la 9 de julio. Me parece bien y entiendo que Bullrich quiera capitalizar eso. Eso me parece correcto y era una deuda pendiente que no se podía circular por muchos lugares. Ahora, no podés hacer de eso querer capitalizarlo todo el tiempo, como parte de tu campaña. Sí. Entonces, si hay 20 jubilados y 20 manifestantes de izquierda, que la verdad que algunos jubilados, los jubilados en general siempre, por supuesto, son muy pacíficos, pero los manifestantes de izquierda tratan de pudrirla porque había una sesión, poner un operativo no les puedo decir el número de efectivos, pero era desbordado, porque no se te puede cortar ni un segundo Rivadavia. Y fue raro, fue muy extraño, a mí me pareció, y subir la foto desde el comando, sí, como si hubiera habido una gran manifestación que evitó. La verdad que es mentira, o sea, ahí me parece que entra la campaña, obviamente es un gobierno que maneja mucho la imagen, maneja mucho las cuestiones simbólicas, y bueno, si algo rinden, lo van a exprimir hasta el final, porque como no hay tantas buenas noticias, bueno, lo simbólico juega un papel muy importante. Yo eso lo entiendo, lo que no me parece es que se lo lleve a la exageración o incluso a la crueldad de, como vimos por ahí, pegarle a gente grande que tiene todo el derecho del mundo a manifestarse, por supuesto pacíficamente, ¿no? Buenas noches, López. Maya Castrolansky lo saluda. ¿Qué tal, Maya? Muy bien. Uno de los temas de la jornada que se le ha preguntado mucho a Guillermo Francos, entiendo que también preguntaste sobre este tema, es el reciente decreto del gobierno que limita el acceso a la información pública. Entiendo que es un tema que abroqueló a toda la oposición, incluido a PRO, que cuestionó este decreto. A ver, me pongo un poco en el argumento que da el gobierno, diciendo que lo que está buscando es limitar los requerimientos de información sobre asuntos privados. Por ejemplo, uno decía, bueno, una cuestión es acceder a la documentación pública y otra cuestión distinta es preguntar, por ejemplo, a qué colegio van los hijos de un funcionario, claro, o cómo se alimentan los perros de Milei, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Este es el argumento que da el gobierno. ¿Es así? Digamos, ¿hay un límite en la información pública en las cuestiones privadas? Sí, por supuesto que hay un límite. Por supuesto que hay un límite. Primero, aclaro algo. Una de las mejores leyes que sacó Cambiemos fue el acceso a la información pública. Nos mejoró en los rankings de calidad institucional y de transparencia, junto con el expediente electrónico y algunas otras medidas, pero estas son de las que quedan supuestamente para siempre, y que nos tienen que enorgullecer como argentinos. No hubiésemos conocido un montón de cosas que supimos
del gobierno de Alberto de caso de corrupción si no hubiese sido por esta ley. Y era abrirse, digamos. Nosotros no teníamos por qué sacar esta ley y Macri lo hizo. Algunos la usaban por ahí, qué sé yo, para saber si en el Ministerio de Economía se compraba choco arroz o cómo iba Antonia Macri a la escuela. Claro. Y la verdad que no tenía por qué contestarse cómo iba Antonia Macri a la escuela y no se contestaba y eso no se judicializaba porque era una niña menor de edad, es menor de edad, pero digo, no era culpable de tener que vivir en Olivos y de tener que tener seguridad por la función de su padre. Y cuando la ley te permite no contestar cuestiones privadas. Ahora, a mí me da la sensación que no es por los perros de Milei que vía reglamentaria achican la ley. O sea, con un decreto el presidente achica lo que sacó el Congreso. Lo hacen porque, por ejemplo, ahora se creó el comité, como dijo la diputada Banfi, que lo explicó muy bien, para otorgar los permisos de RIGI y no quieren que se sepan qué gestiones hacen los funcionarios y a qué empresa benefician y a cuál no. O sea, es peligroso para la transparencia y puede fomentar la corrupción lo que están haciendo. No tiene que ver con los perros de Milei o Karina Milei o quién visita al presidente. Tiene que ver con que me parece que el gobierno, esta herramienta, le tiene miedo. Le tiene miedo porque quiere un poquito de oscuridad. Claro, porque otro argumento que dan, y está bueno explicarlo, es que cuando el gobierno no responde a los pedidos de información pública, pueden aparecer multas. O sea, el gobierno debería pagar multas cuando no cumple con las respuestas. ¿Es así? Bueno, sí, claro. Y el gobierno, por lo menos el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto, contestaron todos los accesos a la información. Hay algunos, recuerdo incluso de vuelta a mi colega Karina Banfi, que peleó mucho por saber el staff que tenía la ex primera dama Fabiola Yáñez y tuvo que judicializarlo. Bueno, después logró que el gobierno cumpla y es una herramienta súper positiva. El gobierno además quiere meter miedo para el supuesto mal uso de la herramienta. Y lo que está mal preguntado no se contesta. Claro. Pero no se puede cercenar previamente. Claro. Insisto, las cuestiones privadas no tienen por qué ser contestadas en tanto en cuanto sean de verdad privadas. Querer saber cuánto personal tiene a cargo la primera dama no es una cuestión privada, es una cuestión pública. Ahora, saber el recorrido o el vehículo que usaba la hija del presidente Macri para ir a la escuela es una cuestión privada, no solo porque era una menor de edad que no tenía la responsabilidad de tener que vivir como vivía, sino porque su seguridad estaba en juego. Claro. Ahora, yo si le pido el plan de vuelo, estoy pensando un caso hipotético, del presidente Milei para un futuro viaje, no tiene por qué contestármelo. Ahora, después de que esté cumplido el vuelo, cumplido el viaje, sí me lo tiene que contestar. Me tiene que decir, viaje en tal avión, con esta ruta costó eso se tanta paga plata. con fondos públicos. Exactamente. Ese es el fundamento del acceso a la información. Es un derecho de todos los ciudadanos que usan los periodistas, usamos los diputados, pero lo puede usar cualquier persona, claro, para acceder a la información pública. De hecho, es una herramienta, perdón, Mike, que se usa en todas las jurisdicciones, en Ciudad de Buenos Aires, en las provincias, a nivel nacional, obviamente, pero digo, es una hermanta utilizada. La ley nacional es la mejor de todas las leyes de todas las jurisdicciones. Es mejor que la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Macri fue mejor presidente que jefe de gobierno en esos temas de transparencia. Estás metiéndote un poquito en el terreno político y te quería llevar ahí la última pregunta de mi parte. Porque quedó claro que Milei el viernes pasado citó a los bloques aliados a la Casa Rosada, algo que no había hecho. Milei se reunió con PRO, con el MID, con su propio bloque. De alguna manera tomando nota que salieron leyes adversas al gobierno, que él decidió vetar una ley como la ley de jubilaciones, que el Senado ya le mostró los 2/3, o sea, 2/3 opositores que pueden revertir cualquier decreto, revertir cualquier veto presidencial. Y ahora sale este decreto de la información pública, que de alguna manera volvió a poner a la oposición toda aglutinada, cuestionando al Poder Ejecutivo. ¿Qué clima hay en la Cámara de Diputados con el gobierno? Nosotros queremos tener el mejor clima posible. Ahora, ellos no pueden querer dificultar el acceso a la transparencia. Fondos reservados, 100.000 millones de pesos, todos reservados, ¿no?
¿Para qué? No lo explicaron antes, no lo explicaron después, en la Argentina se han usado para las peores cosas. Restringir el acceso a la información pública. ¿Por qué? ¿No? Esto obviamente nos va a broquelar a todos y le vamos a poner un límite, pero no es porque le queramos poner un límite a Milei, se lo haríamos a cualquier presidente, porque son conquistas evitar al máximo el uso de fondos reservados, abrir el Estado argentino, de muchos años de gente que peleó para que la Argentina sea un poquito mejor en materia de transparencia, que es uno de los grandes problemas que tenemos históricamente. Bueno, yo creo que el presidente Milei es muy parecido a Cristina Kirchner en esas cosas. Las mismas prácticas, los mismos objetivos, con otra ideología. Y eso tensa los vínculos, tensa en otros temas en los que sí podemos sacar con el gobierno, apoyar al gobierno, que queremos que funcionen. No sé, el presupuesto que viene. Y la Argentina necesita un presupuesto equilibrado. Y nuestro deber es tratar de que el presidente y el gobierno argentino, el Estado argentino, tengan un presupuesto equilibrado. Pero bueno, que no nos provoquen con estas cosas, porque nos vamos a tener que dedicar a otra agenda, que es la agenda de evitar, como evitamos 4 años con Alberto Fernández, que una persona con rasgos autoritarios quiera romper el sistema institucional y democrático. Diputado Juan Manuel López, gracias por estos minutos. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias.